Suatea y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical están hoy en Llangreu, en el Cislán, en el Centro de Imagen y Sonido, para presentar el calendario Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, que este año 2022 está dedicado a las mujeres en el cine, trabajadoras técnicas y artísticas del sector audiovisual. Saludamos a Laura Conde, que es la secretaria de la Mujer en Suatea. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues creo que el Cislán es el sitio adecuado, ¿no?, para presentar este calendario coeducativo, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo, 2022, Mujeres en el Cine, ¿no? Pues sí, la verdad que en otras ocasiones, en otras ediciones, presentábamos al público en otras instalaciones, en el antiguo instituto, en la librería feminista, una habitación propia, pero es verdad que este año, teniendo en Asturias tanto el Cislán como la ESAR, nos parecía una buena idea presentarlo también para el alumnado y así se lo planteé a la directora del Cislán, a Isabel Ugilde, y le pareció una idea también estupenda. Así que nos pusimos manos a la obra y organizamos esta presentación allí, que tendrá lugar en menos de 2 horas, con las cineastas, y contaremos con las invitadas que son cineastas, Ana Izarzugaza, y Celia Celia Cervero. Cervero. Así que esperamos que tanto para el alumnado como para el profesorado que quiera pasarse por allí le parezca interesante, que lo es, yo Eh, creo. en unos momentos, Laura, en los que en muchas ocasiones hablamos de la ausencia de mujeres referente, trasladáis en este calendario no solo las fechas, como cualquier otro calendario, sino también la posibilidad de que cada mes conozcamos a mujeres en algunas de las profesiones vinculadas al cine, que no son solo las más conocidas, la de directora o la de guionista, ¿no? Efectivamente. Bueno, este calendario que se hace desde la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical lleva años tratando de visibilizar a las mujeres en diferentes ramas del saber, en las ciencias, las artes. Hubo deportistas, aventureras, exploradoras, y este año se decidió hacer sobre las trabajadoras del cine. Y es verdad que pensamos en cine y pensamos en mujeres, y con la investigación que hicimos para realizar este calendario nos dimos cuenta que hay actrices, hay directoras, también, bueno, cada vez más. Ahora ya estamos en todas las profesiones del cine, las mujeres, pero costaba más encontrar sonidistas, programadoras de festivales, directoras de fotografía, que las hay, pero son menos y hay pocas referencias. Es decir, el trabajo de investigación es más duro que cuando se buscan referentes masculinos. Eso es así, por eso este trabajo, que no es solo un calendario al uso, sino que sirve para ver mucho más, porque al final hay una parte de actividades didácticas donde se intenta dar a conocer también el trabajo de estas mujeres, su biografía, y bueno, esa es nuestra parte como sindicato educativo y feminista, que tratamos de trasladar y dar un material que sirva también al profesorado en su labor O sea que didáctica y coeducativa. claro, se recoge una amplia propuesta de actividades didácticas para todas las etapas educativas, desde el primer ciclo de educación infantil hasta educación de personas adultas. En ese sentido, ¿cómo lo planteáis? Ponnos algunos ejemplos, Laura. Pues mira, el calendario, primero hacemos entre todos los territorios que formamos parte de la Organización de Mujeres de la Intersindical, hacemos una recopilación siempre histórica, desde pioneras hasta la actualidad, y en este caso pasando por las distintas profesiones del cine. Es decir, tenemos una pequeña muestra, ¿vale? Como se suele decir, no son todas las que están, pero sí están algunas de las que son, ¿no? Entonces empezamos con las pioneras, que bueno, el cine también es un arte reciente, así que hablamos de finales del siglo XIX, siglo XX hasta ahora. Y nos hemos dado cuenta de que las pioneras, muchísimas, fueron desconocidas, como Alice Blanchet. Luego, en el cine español, por ejemplo, cuando ya pasamos a la parte de realizadoras españolas, hubo poquitas antes de los años 90, digamos que el boom llegó con las realizadoras Iciar Boyaín, Isabel Pichet y demás,
Y luego ya la parte de profesiones más técnicas, pues ahí hay que buscar más. Fíjate que el primer Goya a la mejor dirección de fotografía fue en el 2021, yo creo, para la directora de fotografía de Las Niñas, de Pilar Palomero. Entonces, bueno, somos optimistas porque esto es un tren que no va a parar. Entonces ya estamos en todas las profesiones, pero hay que visibilizar y hay que dar ejemplo de que en las profesiones, en esta profesión del cine, las mujeres no solo pueden ser actrices o diseñadoras de vestuario y maquillaje, sino que también están en la producción, también están en sonido, también hay festivales ya de cine hecho por mujeres, el Film by Women y demás. Entonces, bueno, hay un montón de proyectos y hay que dar a conocer también a las mujeres que tenemos aquí, cada una en su territorio, y en Asturias hay un montón, y no sé qué pasa además para la zona del Oriente, probablemente, porque tienen por ahí la ESAD también, que nos surgen todas estas artistas, y elaborar el Centro de Arte y Creación artística, pues es una mina de talento masculino y femenino, pero bueno, en este caso nosotros tratamos de que se vea a las mujeres. Sobre todo esto planea en materia educativa el concepto de la transversalidad, del que también hablamos mucho. No sé si tiene una plasmación práctica realmente importante. Bueno, sí, yo creo que el cine siempre se ha utilizado en las aulas. Recuerdo, y tú como alumno, me imagino que alguna película que habrán puesto en el colegio, si no, o en el instituto, pues sí. El profesorado de historia o el profesorado de lengua, castellano y literatura, bien por adaptaciones de la literatura al cine, bien para ilustrar algún periodo histórico, y porque es un vehículo, la imagen, que entra directamente mucho más que por la vía del consciente, ya por la de la emoción. Así que si algo queremos transmitir, el cine es una herramienta fundamental, y de esto espero que nos hable Celia, que precisamente tiene esta productora de Educa y Cine, en la que se encarga de esta alfabetización audiovisual del alumnado, bien como actividad extraescolar o bien como herramienta en el aula. Claro. Porque planteáis, digamos, a modo de conferencia la presentación con Celia Cervero y con Ana, ¿no? Sí, bueno, a modo también de, sí, que ellas expondrán sus proyectos, cómo ha sido su periplo laboral. Es una profesión que es dura para todo el mundo, no solo para las mujeres, es una profesión cara, hay que buscar producción y no solo la idea artística, sino cómo llevarla a la práctica, y entonces esperamos que sea pues una especie de charla coloquio en la que pueda participar también el alumnado y que les puedan charlar con ellas sobre cómo han llegado, hasta dónde han llegado, porque son dos figuras muy potentes que tenemos aquí en Asturias haciendo documentales, videoclips, cortometrajes, ficción, en fin, unas heroínas. Claro. Bueno, además el Cislán, que es un centro muy inquieto, lo sabemos muy bien en Langreo, sus alumnos participan en multitud de actividades. De hecho, esta semana están participando en SACO, en la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. Están muy presentes, y una cosa más en ese sentido, dan mucho valor a la FP, ¿no? A la formación profesional. Sí, el Cislán es un lujo. Asturias necesitaba tener estas ramas formativas, porque si vemos en la biografía de la mayoría de cineastas y del audiovisual, todo el mundo emigraba a Madrid para estudiar. Y ahora es verdad que con esta potencia que tenemos aquí en la cuenca y la ESAD en Gijón y tal, pues yo creo que tienen aquí una formación excelente, y que además les guían y les ayudan a lo que se necesitan luego para su vida laboral, que es a establecer contactos, ¿no? Y de esto trata también esta presentación de hoy, no solo de dar a conocer este calendario, sino de ver cómo se pueden tejer redes
fíjate en este caso, entre el alumnado y estas profesionales del audiovisual, a través de la difusión, a través del sindicato, pero yo creo que poner en contacto redes de personas es fundamental en estas profesiones. Sí, una cosa más, Laura. Es un calendario con material coeducativo, como nos estás contando, de distribución gratuita, porque creo que dispone de licencia Creative Commons, Sí. al que pueda acceder cualquier persona, entiendo. Sí, está siempre, ese fue el origen, siempre lo tuvimos muy claro, y la distribución. Es un material que se hace siempre para poner en valor a las mujeres en las distintas profesiones, ciencias, artes, y que era de distribución gratuita. Por eso, en la versión digital es accesible para cualquiera que entre en la página de la Organización de Mujeres o a través del sindicato, de nuestra página también de SUATEA. Está además en todas las lenguas que son oficiales para nuestra Confederación Intersindical, incluido el asturiano. De hecho, este año que teníamos esta esperanza potente desde el sindicato por la oficialidad, se distribuye en asturiano en la edición impresa, pero bueno, está en todas las lenguas cooficiales del Estado, por supuesto en castellano, y lo vamos distribuyendo nosotros también por todos los centros en la edición impresa para que todo el mundo, para que todo el profesorado tenga a su disposición este material y se puedan trabajarlo, por lo menos visualizar, incluso si estás distraído en el aula y miras para la pared, que estés viendo allí mujeres cineastas. Muy bien, pues es una buena reflexión y recomendación. Hoy lo dejamos aquí, Laura, pero seguimos atentos. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Buen día. Gracias a vosotros, buen día.